conjuntivitis, picor de nariz, garganta y de paladar, congestión nasal y estornudos, dificultad para respirar, tos, pitidos en el pecho. Esos son algunos de los síntomas que estamos sintiendo los habitantes de Carolina del Norte durante estos últimos días a causa de la caída de un polen que va cayendo a granos en cantidades inusitadas, en cantidades que han sido extraordinarias este año en comparación con años anteriores. Pero vamos a hablar con el doctor Edwin García, quien es especialista en gerencia en salud y quien desde el condado de Forsyth, Winston-Salem, nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer para estar libre de síntomas o por lo menos controlar los síntomas frente al polen. Bienvenido, doctor, a este espacio de la conexión y muchas gracias por compartir con la comunidad latina lo que representa esta lluvia de polen que nos está cayendo, pero además, sobre todo, la importancia de no comparar o la importancia de no confundir los síntomas de el polen o las alergias con síntomas del COVID. Bienvenido. Gracias, estimada Corinne. Bienvenida nuevamente a darme ese espacio aquí con ustedes y compartir. Bueno, igualmente usted es bienvenida a nuestra organización cada vez que usted se acerca a nosotros. Hago la puntualidad. Muchas gracias. Bueno, sí, el polen es algo que normalmente está en el ambiente. Hay mucha gente que cree que solamente existe durante la época de primavera. Durante todo el año hay polen. En los países donde están marcadas las estaciones, como acá en los Estados Unidos, se puede ver muchísimo más durante la primavera. Más sin embargo, en el invierno también hay un tipo de polinización, en otoño también, en todas las épocas, pero donde se hace mayor la cantidad de partículas de polen por metro cuadrado están en gran aumento es en esta época del año. Ahora bien, como usted ha dicho anteriormente, en esta época ha habido un pico mucho más de lo acostumbrado durante otros comparado con años anteriores. Sin embargo, hay algún elemento que complica más la situación, que es que tenemos una pandemia que empieza con síntomas respiratorios y entonces hay una analogía. La gente piensa que por los síntomas que tiene de alergia provocadas por el polen, están teniendo los síntomas iniciales del COVID-19. Entonces, ahí hay que hacer una puntualización. Sí, porque bien cierto, hay síntomas comunes. El COVID-19 es causado es un virus que es un cuadro gripal y comienza como todos los cuadros gripales, donde hay irritación de la garganta, secreción nasal, irritación de los ojos. Hay otros síntomas que después son muy propios del COVID, como la anosmia, la pérdida del sentido del olfato y por supuesto, hasta llegar a síntomas más graves como es la dificultad para respirar. Ahora que estamos haciendo esta diferenciación, entonces, doctor, ¿qué hago o cuándo es necesario ya ir al centro médico para que me hagan un chequeo más profundo? ¿Cuándo debo hacerme la prueba del COVID? ¿Cómo puedo diferenciar un malestar de otro? Ok, bueno, en el polen se ve mucho la irritación ocular de los ojos, irritación de los ojos, que no es un síntoma muy común en el COVID. Estamos hablando de la garganta, sí, pero por lo menos la irritación de los ojos, sí, y de hecho se recomienda en esta época a las personas que tienen mayor propensión a tener problemas alérgicos usar lentes, que es una medida de precaución bastante importante. Ahora, como se está usando la mascarilla, bueno, eso ayuda en gran medida, sobre todo a las personas que son también más inclinados a tener procesos alérgicos. Pero el proceso alérgico, recuérdense que es una reacción a un elemento externo. El polen se comporta como un cuerpo extraño que activa el sistema inmunológico y hay una reacción de una producción de sustancias químicas dentro del cuerpo, entre eso está la histamina, por eso se llaman los antialérgicos antihistamínicos, que esa liberación de histamina dentro del cuerpo como reacción a ese cuerpo extraño es lo que hace que venga la picazón o el escozor en la garganta, en los ojos, en la nariz,
pero esos elementos de polen pueden llegar a las vías respiratorias y las personas que además tienen procesos de asma asociados, ese polen se convierte como un cuerpo extraño y empieza entonces la dificultad para respirar. Entonces, pero dificultad para respirar propios de un asma, no de un proceso infeccioso. En el asma no existe fiebre y eso es un diagnóstico diferencial importante saber cuando la persona tiene dificultad para respirar. Si no ha tenido fiebre en ningún momento, sino sencillamente puede sentirse el pitito, el silbido que se siente en los asmáticos, que lo siente el asmático, lo puede sentir la persona que está cercana a ella. Ujú. Si la persona no ha tenido fiebre, significa que estamos más hablando de un proceso de broncoespasmo o constricción o cierre de las vías respiratorias bronquiales, que es lo que hace que cuando se cierra hay dificultad de que el aire pase y ese signo clínico que se llama el silbido, que es lo que la persona escuchan cuando tiene eso. Pero si no hay fiebre asociada, entonces estamos descartando un proceso infeccioso, es un proceso asmático. Igualmente, para los procesos de malestar, hipersecreción nasal o de la garganta, igualmente también siempre la fiebre es un elemento que se tiene que tener muy en cuenta para diferenciar Ujú. cuando estamos hablando de procesos alérgicos derivados del polen, en este caso, que es nuestro tema hoy, o si estamos hablando de un proceso infeccioso como el caso del COVID-19. Ahora, gracias por ayudarnos a diferenciar y en estos momentos, pues les quiero compartir que de acuerdo a el sitio oficial de The Weather Channel, el pronóstico va a ser de caída de granos de polen de manera moderada durante toda esta semana hasta el 22 de abril. Es lo que ellos han venido compartiendo en su página oficial y están haciendo una gran diferenciación entre lo que es el polen de árbol, el polen de césped, y el polen de árbol va a estar muy elevado. Eso es lo que está haciendo que salgamos a nuestros porches, a las calles y veamos toda una cama amarilla sobre los carros, en cada esquina de los estacionamientos, que nuestros niños lleguen amarillos de jugar de la calle. Y está el polen de césped o de grama, que aun cuando esté en cantidades moderadas para esta semana, igual pues se suma y nos afecta las vías respiratorias. Quería hacer Doctor, una observación. sí. Este problema de polen que está aumentando en este momento va a seguir aumentando, increciendo a lo largo de los años. ¿Y por qué? Hay algunos factores ambientales que hacen que esto se vaya disparando más. Si usted recuerda el proceso de la fotosíntesis que hacen las plantas, ellos toman el CO2 y los seres humanos tomamos el oxígeno. Cuando hay contaminación ambiental, que es lo que está ocurriendo a nivel mundial, hay mucha descarga de CO2. Para los seres humanos es perjudicial, pero para las plantas es beneficioso. Y eso hace que entonces ese proceso de fotosíntesis donde las plantas, la flora, está tomando mucho más CO2, entonces el sistema de fertilización de ellos está en aumento y hace que haya mayor producción de polen. Es decir, que es inversamente proporcional al daño que ocasionan los seres humanos. En las plantas, la contaminación ambiental y los cambios climáticos han hecho que eso esté aumentando y que cada vez haya mayor fertilización de las plantas, lo cual genera mayor cantidad de polen. Así que de acuerdo a esta gran observación que nos está haciendo el doctor, nosotros tenemos que prepararnos no solamente para esta primavera, sino para las próximas de una manera muchísimo mejor. Por ejemplo, tomando baños después de que regresamos de estar expuestos al polen, chequeando el clima, las condiciones y los pronósticos todo el tiempo, minimizando el polen que tengamos dentro de nuestra casa, cambiando los filtros o también pues Hay teniendo filtros, manos. Ujú. hay filtros antipolen, de hecho, para las viviendas y para los vehículos.
Exacto. Entonces eso va a garantizar que dentro de casa no tengamos tantas partículas de polen. Además de estas sugerencias, doctor, ¿qué otras sugerencias nos formula para mantenernos un poco con nuestras vías respiratorias más libres de polen? Ok, bueno, básicamente las recomendaciones son más hacia las personas que tienen mayor inclinación a tener este tipo de problemas. Hay medicamentos preventivos para evitar que se descargue, se active esa cadena de, como le dije, la alergia no es más que una reacción a cuerpos extraños. Hay personas que son más propensos a eso y esos son el tipo de personas que deben tomar o administrarse ciertos medicamentos, muchos son con prescripción, por supuesto, para, dependiendo de sea la afección. Hay un tipo de esteroides localizados nasales, ¿ok? Que de hecho, esos sí los venden sin prescripción, como la budesonida, y hay otros, se pueden conseguir en ciertas farmacias, donde son unos sprays nasales que no van a provocar la liberación, la eliminación de la congestión nasal, sino bloquear que el agente externo, cuando llega a la mucosa nasal o de las vías respiratorias, no haya la reacción y eso evita que aparezca el proceso alérgico. Esa es la primera, pero también existe un tipo de medicamento que ese sí no lo venden sin prescripción para las vías pulmonares, que también es un tipo de esteroide tópico localizado que no tiene efecto sistémico. Acuérdense que los esteroides son excelentes medicamentos, pero tienen que usarse con ciertas observaciones por los efectos adversos que ellos producen. Ujú. Pero para este tipo de inhalaciones pulmonares son muy localizados, no tienen efecto sistémico como tal o muy mínimo. Y Ujú. las personas que tienen este tipo de problemas, que tienen mayor propensión a hacer cuadros alérgicos asmáticos, deben usar este tipo de medicamentos para bloquear la reacción y evitar que se desencadene el proceso alérgico como tal. El gobernador y las autoridades del Departamento de Salud han insistido incansablemente en la importancia del uso de mascarillas. Pero nosotros hemos visto la tendencia que ha tenido una parte de la población, no es la mayoría, de como ya fueron administrados, ya se administraron sus 2 dosis de vacunas o una dosis si fue la Johnson Johnson, ya sienten que pueden estar libre de mascarillas. ¿La mascarilla reduciría los efectos en las vías respiratorias del polen? Sí, indudablemente que sí, el polen porque actúa como filtro para las personas que tienen, nuevamente, hay personas que no tienen ningún tipo de alergia, pero la razón principal por la cual se ha decidido el uso de la mascarilla es por la cuestión de la pandemia, pero aquellas personas que tienen mayor riesgo de tener procesos alérgicos deben usar su mascarilla porque de hecho es una forma, una barrera que impide que esos cuerpos extraños pasen al sistema respiratorio. No estamos hablando de COVID hoy, pero podríamos recordarle a nuestra población la importancia de que aún sigan con la mascarilla, así tengan administradas sus Ya 2 dosis. tienen que seguir usando las mascarillas, es ¿Por correcto. qué es importante? Vamos a recordarle a nuestra población. Sí, recuerden que hay muchas personas, bueno, la forma como está estructurada las vacunas, por llamarlas así, están haciendo es una formación o una defensa que emula el COVID-19. No nos vamos a meter profundo en eso porque eso es un tema más Sí. complejo y más complicado, pero eso no significa que la persona, por eso que se puede ver pacientes que tienen un segundo episodio de COVID, aunque ya hayan sido vacunados, o sea, pueden desarrollar porque hay diferentes cepas, lo cual significa que una persona que aunque ya esté vacunado puede ser un portador sano Así es. de COVID y puede estar propagando el COVID sin saberlo. Entonces, Así no que es tenemos que evitar ser unos portadores sanos y entender que el proceso de polen puede generar en nosotros algunos síntomas que los pudiéramos confundir con el COVID, pero no seamos de igual manera portadores sanos, como acaba de decir el doctor. Vamos a acuñar esa expresión dentro de toda nuestra campaña de concienciación en torno a la importancia de que nos mantengamos saludables en tiempos de pandemia. Y bueno, como último dato le quería decir que hoy
El conteo de polen se ubica en 772 gramos por metro cúbico en el aire. Así que lo que tenemos es que mantener nuestras ventanas y puertas cerradas, colocar los filtros, ¿cierto, doctor? Renovar filtros en los vehículos, como usted decía, renovar los filtros en nuestras casas y prepararnos porque el año que viene, de acuerdo a lo que nos dice el doctor, va a haber mucho más polen que este año. Doctor, Sí. para nosotros fue un placer y Igual, antes para mí. de despedirlo quisiera que nos contara su rol dentro de la federación y cómo va el censo, el primer censo de hispanos, de médicos hispanos en Estados Unidos. Bueno, ya estamos, comenzamos un grupito muy pequeño, ya estamos en casi 1.300, para ser exacto, 1.275. Y yo creo que este año se va a ver el fruto de lo que hemos estado trabajando hace un tiempo, de que nuestros médicos hispanos latinos comiencen a ejercer con nuestras licencias extranjeras bajo un convenio, comiencen a ejercer dentro del territorio americano. Esto que de lo que nos está hablando el doctor es que quieren presentar ante el Congreso Nacional y defender por muchísimo todo el esfuerzo que sea necesario para defender una propuesta que haga que las autoridades de salud de Norteamérica entiendan la importancia de los médicos hispanos y lo que los médicos hispanos son capaces de ofrecer para potenciar el sistema sanitario o de salud en Estados Unidos. Muchísima suerte con la lucha. La Conexión USA va a estar siempre muy pendiente de los pasos que ustedes van dando como federación, doctor. Muchísimas gracias y recuerden que este video lo vamos a colgar en nuestro canal YouTube. Suscríbanse en la Conexión USA en YouTube. Y cuando ustedes se suscriban, ya saben que le van a sonar las notificaciones cuando lleguen. Y así que todas nuestras redes sociales nos van a ubicar como la Conexión USA. Doctor, muchísimas gracias y Okay. seguimos en contacto. Gracias, gracias. Feliz día. Igual.